Shalom, Javerín, Javerot, hermanos, hermanas, paz del Señor, que Dios les bendiga grandemente. Estamos en la clase número 4 de Tipología y Tabernáculo, que es nuestra última clase de este curso, el curso de Tespe, y estamos muy agradecidos de Dios por habernos dado la gracia, la fuerza para poder finalizar así el curso. Y en la lección anterior, la número 3, nos quedamos en los muebles que están dentro del atrio. Y el primer mueble que encontramos entonces es el altar de bronce que tipifica ya el sacrificio de Cristo o la cruz del Calvario. ¿Ya? Y hoy vamos a hablar acerca del lavacro, que es el segundo mueble ubicado dentro del atrio, que servía para la purificación entonces de los Cohen o de los sacerdotes que entraban a ministrar dentro ya del tabernáculo o de la tienda. Ya el lavacro entonces era lo segundo que, ¿verdad?, el sacerdote encontraba dentro del atrio o el segundo mueble, ya que servía para la purificación. Dice el Levítico capítulo 30, verso 17, dice: habló más Jehová a Moisés diciendo: harás también una fuente de bronce, con su base de bronce para lavar, y la colocarás entre el tabernáculo de reunión y el altar, y pondrás en ella agua, y de ella se lavarán Aarón y sus hijos las manos y los pies. Cuando entren en el tabernáculo de reunión, se lavarán con agua, para que no mueran, y cuando se acerquen al altar para ministrar, para quemar la ofrenda encendida para Jehová, se lavarán las manos y los pies para que no mueran, y lo tendrán por estatuto perpetuo, él y su descendencia por sus generaciones. Entonces, vemos acá que el propósito, ¿verdad?, del lavacro o de la fuente de bronce era que tanto Aarón, ya el Cohen Agadol o el gran sumo sacerdote, como los levitas, ya sus hijos, pudiesen entonces lavarse las manos y los pies, ya antes de poder entrar a la tienda. Era un rito, ¿verdad?, de purificación. Eso también lo encontramos en Éxodo capítulo 30, versos 17 al 21. El lavacro, ¿verdad?, de bronce quedaba, dice, en el atrio, ¿verdad?, el tabernáculo, entre el altar y la tienda de la congregación. Era el local donde los hijos de Aarón debían lavarse las manos y los pies para poder entrar en la tienda. El lavacro fue hecho de bronce, no sabemos sus dimensiones, pues no se encuentran escritas en la escritura. Ya, o sea, el lavacro, ya al igual que la menorá, no tenían dimensiones. Ya, no tenían dimensiones o tamaño como el altar del sacrificio, como el altar del incienso, ya, o propiamente dicho, el arca del pacto. ¿Ya? Todos esos demás muebles tenían una dimensión, una medida. No así el lavacro y la menorá o candelabro. Son los únicos dos muebles que no tienen medida. ¿Ya? Dice: el lavacro fue hecho de bronce, no sabemos sus dimensiones, pues no se encuentran. ¿Ya? Podemos decir que era un estanque pequeño porque solo Aarón y sus hijos solían lavarse en él. ¿Ya? El altar, ¿verdad?, o el lavacro, perdón, ¿ya?, o la fuente, es símbolo de la palabra que santifica. ¿Ya? O sea, el lavacro, ¿verdad?, o esta fuente de bronce viene siendo un símbolo de la palabra de Dios. ¿Ya? Así como los sacerdotes, para poder ministrar antes tenían que lavarse las manos y los pies, así también nosotros tenemos que purificarnos, ser lavados, pero por la palabra. Veamos Efesios capítulo 5, verso 25 al 27. Efesios capítulo 5, verso 25 al 27. Dice así: dice: marido, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa
que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. ¿Ya? O sea, vemos entonces que la iglesia es lavada por la palabra, que es símbolo del agua. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, el altar, este altar, ¿verdad? O perdón, este lavacro o esta fuente representa eso, la palabra de Dios. El sacerdote, para poder ministrar, para poder llevar a cabo, ¿verdad?, su función sacerdotal, debería estar limpio. Lo mismo el cristiano, el Hijo de Dios que quiere servir al Señor, envolverse en las cosas de Dios, debe cada día santificar su vida por medio de la palabra. El lavacro fue hecho los espejos de bronce de las mujeres de Israel, dice Éxodo 38:8. No solamente es este un hecho de ejemplo, ¿verdad?, del espíritu de sacrificio, sino que también un significado, espiritual. ¿Ya? O sea, hubo un sacrificio, hubo aquí, ¿verdad?, un desprendimiento de parte de las mujeres. ¿Ya? Donaron sus espejos de bronce, ¿ya?, que eran bronces pulidos en la época, para poder fabricar este lavacro, o sea, se desprendieron de algo. Y esto también nos da una lección. A veces, para poder servir al Señor, vamos a tener que desprendernos de ciertas cosas. ¿Ya? Vamos a tener que sacrificar ciertas cosas para poder hacer la voluntad del Señor. Dice Labano, no es asunto de nuestra propia opinión o gusto, sino de absoluta necesidad. ¿Ya? El juzgarnos a nosotros mismos y la obediencia a la palabra son imprescindibles para que nuestras vidas con Dios y con los hombres. ¿Ya? O sea, no es un asunto de si yo quiero, debo hacerlo para poder, ¿verdad?, ministrar, para poder servir al Señor. De lo contrario, me voy a tornar un cristiano ineficiente, un cristiano, ¿verdad?, no apto para poder hacer la voluntad de Dios. ¿Ya? Bien. Ese es el segundo mueble entonces que encontramos dentro del atrio. Ahora vamos a entrar ya al lugar santo de la presencia de Dios. ¿Ya? Vamos a entrar al lugar santo, salimos del atrio. ¿Ya? El lugar santo representa ya otro nivel de consagración, otro nivel, ¿verdad?, de compromiso. Hay personas que toda la vida se quedan en el atrio, se quedan entre el altar, el arrepentimiento, viven arrepintiéndose, ¿verdad? Son lavados por la palabra, pero no pasan más allá, no asumen compromiso, no quieren compromiso con la obra de Dios. ¿Ya? O sea, se quedan estancados en el atrio. Pero Dios quiere que nosotros entremos al lugar santo. ¿Ya? Que demos un paso más. Bendito sea el nombre del Señor. Que permitamos que Dios trabaje en nuestras vidas. El lugar santo representa, ¿verdad?, los lugares celestiales, donde el creyente está sentado por la fe con Cristo. Era el lugar donde el sacerdote ministraba, nuestro privilegio ahora, según 1 de Pedro capítulo 2, verso 5. Vamos allá, vamos a ver esa referencia. ¿Ya? O sea, mire a donde Dios nos colocó, sentado con Él junto en los lugares celestiales. 1 de Pedro, ¿cuánto era? 1 de Pedro capítulo 2, 5. Veamos, a ver. Capítulo 2, verso 5. Dice la palabra del Señor así: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. O sea, miren el privilegio que Dios nos da de poder entrar al lugar santo y ofrecer sacrificios espirituales. ¿Ya? O sea, poder entrar a la misma presencia de Dios. ¿Ya? Porque esto es lo que representa el lugar santo, el lugar santísimo, los lugares celestiales. El atrio, ¿verdad?, es para el nuevo convertido, para el pecador que recién se arrepiente. Bendito sea el Señor, da sus primeros pasos. ¿Ya? Pero ya el lugar santo estamos hablando, ¿verdad?, de otro nivel. Estamos hablando, ¿verdad?, de otro nivel de compromiso, ya más profundo. Entrar al lugar santo, amado hermano, es entrar en la presencia de Dios y ofrecer sacrificio espiritual. Dios no solamente salva a los pecadores,
sino que hace de ellos adoradores. El tabernáculo estaba dividido en dos partes, o sea, la tienda, ¿ya? El lugar santo donde el sacerdote podía entrar todos los días, según Hebreos capítulo 9, verso 6, y ya este lugar santo formaba un rectángulo de 20 codos de largo por 10 de ancho y 10 de alto, ¿ya? El lugar santo era el lugar de la ejecución del servicio de los sacerdotes, los hijos de Aarón. Esto nos enseña que constantemente debemos estar trabajando y desenvolviendo la obra de Dios. O sea, tenemos que estar constantemente sirviendo al Señor. Veamos Juan capítulo 4, verso 34. Veamos este versículo, dice, verso 34. Y Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿Ya? O sea, Jesús está preocupado en hacer la voluntad de Dios, en estar envolvido en la obra de Dios, en trabajar para el Señor, ¿ya? Y es lo que el Señor quiere de nosotros, que nos envolvamos, que nos comprometamos, que salgamos del atrio, de lo básico, del ABC, ¿ya? Como dice el escritor a los hebreos, ¿ya? De cierto modo les llama la atención, les dice, vosotros debiendo ser ya maestros, todavía sois niños, que necesitáis, ¿verdad?, de leche y no de alimento sólido. Y eso pasa muchas veces con nuestras vidas cuando nosotros no nos disponemos en las manos de Dios, cuando somos inconstantes, ¿ya? Hay personas que hablan mucho, que prometen mucho, pero en los hechos hacen poco, ¿ya? Sus palabras difieren de sus hechos. Y Dios no quiere solamente palabras, Dios quiere hechos, ¿ya? Dios quiere servicio. Por eso les digo que el lugar santo, ¿ya?, es un lugar de servicio, es un lugar de adoración, de compromiso, ¿ya? La puerta del tabernáculo, según Éxodo 33, esta fue hecha de 5 columnas de madera de acacia cubiertas de oro y sostenidas sobre basas de bronce. De esta columna colgaba el primer velo o cortina, de lino torcido bordado de jacinto, púrpura y carmesí. Esta puerta es tipo de Cristo, quien nos da entrada a la presencia de Dios y a la comunión con Él. ¿Ya? Vimos anteriormente que en el atrio había una puerta que tenía 4 columnas, y esas 4 columnas dijimos que representaban los 4 evangelios, ¿ya? Mateo, Marcos, Lucas, Juan, el ABC del evangelio, lo primero que nos presentan cuando conocemos recién al Señor. Por eso le digo que ya la tienda de adentro del tabernáculo ya representa otra cosa, representa compromiso. Aquí encontramos 5 columnas, ¿ya? 5 columnas. Y estas 5 columnas representan las epístolas: Pedro, Pablo, Santiago, Judas y Juan, ¿ya? Cuyo ministerio, ¿verdad?, fue dirigido, o escritura fueron dirigidas, ¿verdad?, ¿a quiénes? A los creyentes de las iglesias, ya creyentes maduros, ya creyentes que estaban sirviendo al Señor. ¿Ya? La primera puerta, ya, las 4 columnas representan el evangelio, que es para los nuevos convertidos, que es para los que recién están conociendo al Señor. Pero ya cuando hablamos de la segunda puerta, el segundo velo, ya el primer velo, perdón, estas 5 columnas representan las epístolas, representan, ¿verdad?, la puerta de aquel que ya quiere comprometerse con Dios, de aquel que quiere cambiar de vida, de aquel que quiere buscar a Dios con sinceridad, con entrega, ¿ya? El tabernáculo, la tienda, ¿verdad?, estaba dividida por 2 velos. Al primer velo, que se encontraba en la puerta del tabernáculo, se le llamaba el primer velo. El segundo velo es el que dividía el lugar santo y el lugar santísimo, que vamos a ver más adelante. Bien, ¿cuáles son los muebles que encontramos entonces ya una vez que entramos al lugar santo? Primero encontramos la mesa de los panes de la proposición o panes de la presencia. Esto lo encontramos en Éxodo capítulo 25, verso 23 al 30. ¿Ya? Era una mesa, ¿verdad?, hecha de madera de acacia, cubierta toda de oro. Tenía unos 90 centímetros de largo por 45 de ancho y 70 de alto.
y estaba colocada al lado derecho en el lugar santo. La madera, ¿verdad?, de acacia representa, ya dijimos anteriormente, la humanidad de Cristo, ¿ya? Y el oro, la divinidad de Cristo, ¿ya? Por estar en el lugar santo representa a Cristo, y por estar en el lugar santo representa a Cristo glorificado en el cielo, ¿ya? La moldura, ¿ya? Esta mesa llevaba unas molduras que son las que ustedes ven acá, ¿ya? Estas molduras. Del ancho aproximadamente de una mano alrededor de la mesa, servía para impedir que los panes cayesen de la mesa. Y así nos habla, ¿verdad?, de la seguridad de todos los que confían en Cristo, ¿ya? Entonces, toda semana el sacerdote entraba, ¿ya?, y colocaba 12 panes en esta mesa, ¿ya?, de oro, con incienso. Luego, cuando pasaba la semana, el sacerdote nuevamente entraba y retiraba estos panes duros. Y estos panes, ¿verdad?, no podían ser botados, tenía que comérselos. ¿Ya? Había que comérselos. ¿Ya? Estos panes eran colocados ahí, ¿verdad?, en la mesa y protegidos por esta moldura para protegerlos de que no se cayesen. ¿Ya? Estos panes representan, ¿qué, Pastor Alejandro? Estos panes representan la palabra de Dios. Representan a Cristo, la palabra viva. Vamos a Juan capítulo 6, verso 33. Vamos allá. Juan capítulo 6, versículo 33. Veamos. Dice, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Jesús le dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. ¿Ya? ¿Se da cuenta? Entonces, estos panes representan la persona de Cristo, que tenían que ser, ¿verdad?, servidos completamente, ¿ya?, comidos completamente. Representan también la palabra de Dios, ¿ya? Cristo tiene que ser recibido por completo. No puede el corazón quedar dividido. No puede el corazón, ¿verdad?, quedar rincones sin ocupar por el Señor, ¿ya? Y también representan la palabra de Dios, la cual tiene que ser comida entera, tiene que ser recibida entera, aunque muchas veces es amarga, a veces dulce, como la miel, pero a veces es amarga, es dura, ¿ya? Esto representa entonces estos panes. Los 12 panes representan, ¿verdad?, entonces las 12 tribus de Israel. Y estas molduras representan también la protección de Dios sobre su pueblo, sobre sus hijos. Quien está en Cristo está seguro, quien está en Cristo está guardado, ¿ya? No va a tropezar, no va a caer, y si cae, Dios lo levanta, ¿ya? Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, esto representaba la mesa de los panes de la proposición o de la presencia, ¿ya? Bien, al lado izquierdo teníamos el candelero, ¿verdad?, de oro o la menorá. El candelero fue hecho de una pieza, ya sea de una pura pieza, sólida de oro, labrada a martillo. Pesaba aproximadamente como 34 kilos y ha sido evaluado en más de $25,000. Era todo de oro, aquí no hay madera de acacia, era todo de oro de una sola pieza, ¿ya? Y fue colocado al lado izquierdo, consistía en un pie y su caña, y de sus lados salían 6 brazos, 3 de cada lado, en cada brazo. Habían 3 copas, figura de almendra, una manzana y una flor. Estas copas contenían ya y representaban el sufrimiento. Este candelabro habla del sufrimiento de Cristo, porque este candelabro, ¿verdad?, fue hecho de una sola pieza y labrado a martillo, ¿ya? Fue labrado a martillo. En Isaías capítulo 53 nos habla de los padecimientos del Mesías. Hebreos capítulo 5, verso 8, veamos también, nos habla acerca de los sufrimientos de Cristo. Hebreos 5, 8.
dice acá, y aunque era hijo por lo que padeció, aprendió la obediencia. Dice el verso 7, y Cristo los días de su carne ofreciendo ruego y súplica, con gran clamor y lágrima, al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. O sea, vemos todo lo que Jesús padeció, lo que Jesús, ¿verdad?, sufrió. Jesús, al igual que el candelabro, fue golpeado por nuestros pecados, por nuestras maldades. Ahora, ¿cuál es el propósito del candelabro? El candelabro, ¿verdad?, tenía como propósito iluminar, ¿ya?, la tienda, el tabernáculo en sí. No había otra luz. Recuerden ustedes que habían 4 capas que cubrían totalmente. O sea, no había por dónde entrar luz del sol. La única luz que tenía, bendito sea el nombre del Señor, ¿ya?, el tabernáculo era la luz de la menorá o del candelabro, ¿ya? Todas las mañanas el sumo sacerdote tenía que entrar y cambiar el aceite, colocar aceite nuevo, ¿verdad? Y tenía que preocuparse que este siempre estuviese encendido, ¿ya? Estar constantemente cambiando el aceite, sus 7 brazos, ya que tenía el candelabro. El candelabro, entonces, es un tipo del Espíritu Santo. Toda luz natural fue excluida del tabernáculo. Ya no existía luz natural. Todo el servicio fue hecho con la luz del candelero de oro. Así ahora es. Las cosas de Dios pueden ser conocidas y entendidas solamente por la iluminación del Espíritu Santo. ¿Ya? O sea, para hacer la obra de Dios no depende de sabiduría humana, de conocimiento humano, ¿ya?, sino de la iluminación del Espíritu Santo, de la iluminación de la palabra, que viene por el Espíritu. Veamos 1 Corintios capítulo 2, verso 14, ¿ya? Primera Corintios 2:14 dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. ¿Se da cuenta? O sea, humanamente, carnalmente, no se puede servir a Dios ni se puede discernir las cosas de Dios, entenderlas, ¿ya? Sino que tiene que ser de una forma espiritual. Y para que eso suceda, se necesita la iluminación del Espíritu, ¿ya? El sacerdote, para poder entrar adentro, si no tenía la iluminación del candelabro o de la menorá, iba a andar a tienta, iba a andar a oscura, iba a tropezar. Necesitaba la luz de la menorá. Lo mismo pasa con nosotros. Necesitamos la luz del Espíritu Santo, la iluminación del Espíritu. El candelabro también es un tipo del Señor Jesucristo, quien es la luz del mundo. En Juan capítulo 8, verso 12, Él dice, yo soy la luz del mundo. Tipifica también la unión de Jesucristo con su pueblo. Esto nos recuerda en Juan 15, somos unidos en su muerte, ¿ya? Representada por el labrado a martillo, también en su resurrección, representada por las almendras, ¿ya? O sea, si ustedes se fijan, son 7 brazos, ¿ya? 3 brazos a los lados derecho, 3 brazos al lado izquierdo. Número 6, el número de hombre en la Biblia, ¿ya? Y el brazo al medio une los demás brazos, permitiéndole, ¿verdad?, no ser número 6, sino número 7. O sea, número de perfección. 7 en la Biblia es número de perfección. En Cristo alcanzamos la perfección, ¿ya? En Cristo alcanzamos la plenitud. Y las manzanas y los adornos, ¿verdad?, representan los frutos que da el creyente o la iglesia cuando está unida con Cristo. Lejos de Cristo no podemos dar fruto. Lejos de Cristo, ¿verdad?, no podemos hacer nada, ¿ya? Y el último mueble que encontramos en el lugar santo es el altar del incienso. Otro de los muebles que estaba en el lugar santo era el altar del incienso, según Éxodo capítulo 30, verso 1 al 11. Este fue también llamado el altar de oro, porque era hecho de madera de acacia cubierto de oro. Tenía 4 lados iguales, cada uno medía medio metro de ancho y donde una vez por año se derramaba sangre. Ojo, una vez por año se derramaba sangre en este altar,
¿Ya? Toda la mañana y tarde los sacerdotes quemaban incienso empleando fuego el altar del holocausto. ¿Ya? O sea, toda la mañana el sumo sacerdote entraba, ¿ya? O los sacerdotes entraban, ¿ya? Al lugar santo y quemaban incienso en ese lugar. Este mueble quedaba al medio, ¿verdad? De los panes, la proposición de la presencia y del candelabro, quedaba al medio, en el centro. ¿Ya? Y todas las mañanas, dice, que el sacerdote entraba y quemaba incienso, el cual subía a la presencia de Dios. Y solamente una vez por año, en este altar, se derramaba sangre. Ahora, ¿qué representa el altar del incienso? El altar del incienso representa la oración. Vamos a ver Salmo 141, versículo 2. ¿Ya? Veamos. Salmo 141, verso 2, dice: subo mi oración delante de ti como el incienso, el don de mis manos como la ofrenda de la tarde. Ojo con esto. ¿Ya? Mira lo que dice el salmista. Subo mi oración como el incienso. O sea, el incienso entonces simboliza, representa ya las oraciones. Vamos a Lucas capítulo 1, verso 10. ¿Ya? Lucas capítulo 1, verso 10. Dice: toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Bueno, aquí vemos el caso de Zacarías, ¿verdad? El padre de Juan el Bautista, ¿ya? Que tuvo una visión cuando estaba ofreciendo incienso, ¿ya? Dentro del lugar santo, por suerte, y se cayó la suerte en él. Bueno, sabemos que no es suerte, porque para Dios no, delante de la presencia del Señor no hay suerte. Fue la voluntad de Dios que Zacarías ofreciese ese día el incienso, ¿ya? En ese lugar, porque Dios quería darle a conocer, ¿ya?, de que iba a tener un hijo, y este era Juan el Bautista. ¿Ya? Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, Zacarías va, ¿verdad?, y ofrece este incienso y se le aparece el ángel del Señor. Entonces, este incienso, ¿verdad?, representa oración. ¿Ya? Y este altar representa a Cristo. ¿Ya? Representa a Cristo. En el gran día de la expiación, el humo del incienso acompañaba al sumo sacerdote en su primera entrada al lugar santísimo. El incienso es una figura de la oración, pero aquí lo estamos viendo en su más elevada expresión, cuando el que ora es el Hijo de Dios. Entonces el altar del incienso tipifica a Cristo, ¿ya?, quien es nuestro intercesor, quien intercede por nosotros, ¿ya?, y quien está oyendo nuestro clamor y intercede, ¿ya?, delante del Padre por nuestra vida. Bien, y llegamos entonces al velo. El velo que separaba el lugar santo, el lugar santísimo. ¿Ya? Según Éxodo capítulo 26, versos 32 y 33. ¿Ya? El lugar santísimo fue separado del lugar santo por el velo. Era hecho de lino torcido, cárdeno, púrpura y carmesí, con querubines. O sea, estaba todo adornado con querubines. Por eso le digo yo que el tabernáculo en sí representa el cielo. Ojo con esto. El tabernáculo representa el cielo. Cuando el Cohen Agadol, o el gran sumo sacerdote, entraba, lo que estaba viendo mi hermano era el cielo. Así de simple. Todas esas figuras de querubines, ¿verdad?, bordados con hilos de oro, era el cielo, la presencia de Dios, donde entró Cristo. ¿Ya? A ofrecer no sangre animales, sino no sangre animales, sino su propia sangre. ¿Ya? Y
Dice que este velo estaba suspendido por ganchos de oro en pilares de madera de acacia cubiertos de oro y colocado en basas de plata. ¿Ya? Este velo ya representa el cuerpo de Cristo, su carne, el cual, ¿verdad?, fue rasgado en la cruz del Calvario. Vamos a ver después ese texto, pero también el velo representa la separación, la muralla que existía ya entre Dios y el hombre por causa del pecado. Estábamos separados ya por causa del pecado. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Ya? Pero Cristo, ¿verdad?, abrió el camino. Cristo, ¿verdad?, abrió un camino hacia la presencia de Dios. ¿Ya? Antes, ¿verdad?, para acercarse a Dios había que ofrecer sacrificios. ¿Ya? Animales. Pero también no entrar a la presencia misma de Dios porque había un sacerdote que tenía que interceder por él, representarlo. ¿Ya? Pero cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, este velo se rasga, dice la palabra del Señor. Vamos a ver el texto más adelante, ¿ya? Y el camino, dando a entender que el camino entonces quedaba abierto hacia la presencia de Dios. Vamos a ver Hebreos capítulo 10, verso 20. Dice: en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. ¿Ya? Entonces dice acá: en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. ¿Ya? O sea, el velo, ¿ya?, representa entonces el cuerpo de Cristo, el cual fue sacrificado y fue rasgado por nuestros, ¿verdad?, pecados. ¿Ya? Su humanidad fue quebrantada, fue rasgada en la cruz, ¿ya?, para que nosotros pudiésemos tener entonces acceso a la presencia del Señor. ¿Ya? Es lo que dice acá en Hebreos capítulo 10, ¿verdad? Veamos el verso 19 y 20, dice también: así que, hermano, dice, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo, que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne. ¿Se da cuenta? Acá está. ¿Ya? Miren lo que dice acá: por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne. Entonces este velo representaba la carne de Cristo, el cuerpo de Cristo que fue rasgado. ¿Ya? Tuvo que ser rasgado, tuvo que ser, ¿verdad?, golpeado. ¿Ya? ¿Para qué? Para que se pudiese abrir un camino nuevo, dice el escritor de los Hebreos. Se abrió un camino nuevo hacia la presencia de Dios. O sea, mira el privilegio que tenemos, amados, de poder entrar a la presencia de Dios. Y esto fue lo que sucedió cuando Cristo fue crucificado. Vamos a Mateo capítulo 27. Vamos a ver. Mateo capítulo 27. Vamos a ver esa referencia. ...27... A ver, en Mateo. Verso 45, a partir del 45 dice... crucifixión y muerte de Jesús, dice... Y dice: desde la hora sexta, cuando Jesús es crucificado, ¿verdad?, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, dice. Ya, cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani, esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y algunos de los que estaban allí decían al oírlo: a Elías llama a este. Y al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y la empapó de vinagre, y poniéndola en una caña le dio a beber. Pero los otros decían: deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el espíritu. Y he aquí, verso 51, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Miren lo que dice ahí.
Cuando Jesús, ¿verdad?, entrega el Espíritu, cuando Jesús culmina su obra, ¿verdad?, muriendo finalmente en la cruz, dice que el velo se rasga, el velo que estaba en el templo, hermano. ¿Ya? Y el velo que estaba dentro del templo, según el historiador Flavio Josefo, ¿ya?, contaba que era un velo, no era una tela delgadita, hermano, era un velo grueso de 10 centímetros aproximadamente, que estaba hecho con trenzas, ¿ya?, de tal forma que no se rasgase, no se rompiese, porque era muy grande. Está hecho, ¿verdad?, de trenzas, de una forma, ¿verdad?, que fuese firme, ¿ya? Y, según Flavio Josefo, ni 4 yuntas de bueyes tirándolo lo rasgaban, lo rompían. ¿Ya? Era un velo muy grueso y firme. Pero dice que cuando Jesús muere, se rasga el velo de arriba abajo. ¿Ya? Ojo con esto. O sea, quien rasga el velo es Dios. Quien agarra las tijeras, ¿verdad?, y comienza a cortar hacia abajo es Dios. Porque él, ¿verdad?, al ver el sacrificio de su hijo, entonces se abre un camino hacia la presencia de Dios. ¿Ya? Y tenemos la oportunidad de tener comunión con Él, de entrar al lugar santísimo donde vamos ahora. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Ya? Entonces esto es maravilloso. Lo que Cristo hizo, lo que el velo representa es maravilloso. Ya un nuevo camino hacia la presencia de Dios. Y finalmente entramos entonces al lugar santísimo. ¿Ya? El lugar santísimo, amado hermano, el lugar santo es un lugar de servicio, es un lugar de compromiso, es un lugar de adoración. El lugar santísimo, ¿verdad?, es un lugar de intimidad, que está reservado solo para aquellos que realmente quieren no solo servir a Dios, sino también conocerle, tener intimidad, querer saber cuál es la voluntad de Él, ¿ya? Estar dispuesto a seguirle a cualquier costo, a renunciar. De esto hablamos, del lugar santísimo, un lugar de intimidad, de compromiso. Más allá del velo, que tenía forma cúbica de 10 codos de lado, solo entraba allí el sumo sacerdote una vez por año y no sin sangre. O sea, no entraba nadie más, solo el sumo sacerdote. Esto lo vemos en Hebreos capítulo 9 versos 3 y 7. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incenciario de oro y el arca del pacto cubierta. Dice que tenía un incenciario de oro no porque estaba el altar del incienso dentro del lugar santísimo, sino que quedaba al lado. Estaba dividido solamente por la cortina. Por eso el escritor hace mención de que como que el incienso está dentro del altar del incienso, pero no. Lo único que había dentro del lugar santísimo era el arca del pacto. ¿Ya? Dice, cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto, y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas, primera parte, dice, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. Y así después de estas cosas, en la primera parte del tabernáculo, entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Pero la segunda parte solo el sumo sacerdote una vez al año y no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Ahora, ¿cuál era el día del año en que el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo? Era en Yom Kippur, que era el día de la expiación, el día del perdón. ¿Ya? Hoy los judíos celebran este día, el día en que el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo, ¿ya? Pero de forma simbólica, porque no hay templo, no existe más templo. Pero todavía recuerdan el día en que el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo, ¿ya? Y tenía que entrar con sangre para derramar sobre el propiciatorio, ¿ya? Del cuanto se llama del arca del pacto. ¿Ya? Entonces, este era el lugar más íntimo. Moisés podía entrar cuando quería. ¿Ya? Moisés entraba y salía cuando quería. Porque aquí también el lugar santísimo era el lugar donde estaba la Shahán o la Shekinah, ¿ya? La presencia de Dios. Y también donde Dios hablaba con Moisés. Donde Dios daba a conocer su voluntad. Los otros sacerdotes, ¿verdad?,
tenían que entrar solamente un lugar al año, una vez al año. ¿Ya? Pero Moisés podía entrar cuando quería. Es un tipo de Cristo que está siempre en la presencia de Dios. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que estaba dentro del lugar santísimo? Era el arca del pacto. ¿Ya? Este mueble que tenía dos querubines mirándose enfrente y protegiendo ya el propiciatorio, que viene siendo esta tapa, ya, que representa el trono de Dios. Y esa es la labor de los querubines. Los querubines, ¿verdad?, son ángeles, ya, son malajim, ya, que protegen el trono de Dios, ya. Y aquí en este lugar entonces el sumo sacerdote entraba, ya, y derramaba sangre sobre el propiciatorio que representa el trono de Dios. El único mueble en el lugar santísimo, ya, era el arca con su cubierta llamada el propiciatorio, que era una pieza con dos querubines, ya, según Éxodo capítulo 25, versos 10 al 22. El arca era un mueble hecho de madera de acacia, cubierto por dentro y por fuera de oro puro, ya. El oro simboliza la deidad y la madera la humanidad de Cristo, como hemos estudiado anteriormente. Por estar en el lugar santísimo, símbolo de Cristo en la gloria, en la presencia del Padre. El Señor Jesús resistió la forma de hombre más allá en el cielo. ¿Ya? Medía 1.15 metros de largo por 70 centímetros de alto y de ancho. Aproximadamente tenía una cornisa de oro encima y dos anillos a los lados para las varas. Las cubiertas del arca eran el propiciatorio. Dentro del arca estaban las dos tablas de la ley. ¿Ya? Esto nos habla de Cristo, el arca verdadera, quien guardó y cumplió la ley. ¿Ya? Bien. Entonces, dentro del ¿cuánto se llama? Lugar santísimo. ¿Ya? Entonces, el único mueble que había era el arca del pacto. ¿Ya? Y esta arca representa entonces el trono de Dios. ¿Ya? El trono de Dios. Por eso que el sumo sacerdote entraba una vez al año con sangre, porque él se presentaba, ¿verdad?, delante del trono de Dios para ofrecer primeramente sacrificios por sí mismo y luego por el pueblo, para adquirir el perdón. Ahora, cuando Cristo, ¿verdad?, muere en la cruz, ¿ya?, entra al verdadero lugar santísimo, en el cielo mismo, y se presenta delante del trono de Dios, no con sangre animal, sino con su propia sangre, ¿ya? Y hace una expiación, ¿ya? Un sacrificio único, para siempre, por todos nosotros, por todos aquellos que creen en Él y aceptan su sacrificio, ¿ya? O sea, no hay necesidad más de sacrificio, no hay necesidad más de manda, ya de hacer una manda a la Virgen, de hacer sacrificio, no, porque Cristo ya lo hizo en la cruz por nosotros y se presentó delante del mismo del trono de Dios y fue, verdad, agradable, aceptable, ya, delante de Dios su sacrificio. Y encontramos dos querubines, como dije anteriormente, de una sola pieza, hechos de una sola pieza, estaban unidos con la tapa del propiciatorio, ya, no eran dos piezas divididas. Y esto nos habla de un principio, que es el principio de la unidad, ¿ya? De la unidad que Dios quiere nosotros como cristianos, como hijos de Dios, ¿ya? Hechos de una sola pieza. No habían dos piezas, de una sola pieza, ¿ya?, se formaron estos dos querubines, ¿ya? No, principio de la unidad. El cuerpo de Cristo, la iglesia, tiene que estar unida. Segundo principio o enseñanza de los querubines, ala extendida, cubriendo el propiciatorio, cobertura, que es lo que la iglesia tiene que dar, protección, cobertura a las nuevas almas, a los que están recién conociendo al Señor. ¿Ya? Esa es la finalidad de la iglesia, dar protección, cobertura espiritual. Y tercer principio que aprendemos de los querubines, dice que los querubines estaban uno frente al otro y se miraban. ¿Ya? Esto nos habla de transparencia, no hay nada que esconder. No tengo nada contra mi hermano, no tengo por qué tener nada tampoco. Tengo que ser capaz de poder mirarlo a los ojos, sin tener que agachar la cabeza por vergüenza
o por algún rencor o por una raíz de amargura. ¿Ya? Principio de transparencia. Muy bien, mis amados hermanos, que el Señor les bendiga grandemente. Finalizamos así entonces nuestra clase número 4. Que Dios derrame grandes bendiciones sobre su vida. Shalom Ubrajá Shabua Tov. ¿Ya? Paz y bendición. Buena semana. Que Dios les bendiga. Amén.